Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariadna Yamile Vargas Chávez y en compañía de maestros del Centro Universitario Huayun Zumpango abordaremos el tema de aplicación de la amortización en préstamos. Bien, como introducción se abordarán temas importantes para la aplicación de la amortización cuando se lleve a cabo el procedimiento para la obtención de un préstamo. Es de importancia mencionar que este tipo de información podrá ser utilizada para toda aquella persona beneficiaria de un préstamo y a las personas que los otorgan, ya que gracias a la amortización podrán llevar un control de las partes que este procedimiento implica. Además, que al momento de los pagos correspondientes se puedan realizar de manera correcta en tiempo y forma. El análisis de los conceptos fundamentales de la aplicación también serán incluidos en el desarrollo del presente, así como la ubicación de la misma en las áreas contables. Para la metodología se utilizó el método descriptivo, ya que se pretende establecer pequeños parámetros de entendimiento común en los conceptos fundamentales para generar elementos de investigación que nos permitan a través de este documento dar a conocer y además ejemplificar las implicaciones y características de las amortizaciones en dichos préstamos. Dentro de los acontecimientos de las amortizaciones, encontramos que en la edad contemporánea las cuentas se abren directamente para el elemento del capital cuya totalidad forma un complejo de los elementos del objeto contable. El propósito principal de estas cuentas es mostrar sus factores variables. Sin duda, aunque ya se hayan puntualizado más o menos algunos aspectos, el enfoque debe estar más claro y completamente separado de la explicación de la contabilidad a través de ensayos individualistas. Dicho enfoque dice que estas revisiones se hacían directamente a los objetos, no a las personas, ya que intervendrían e indiciarían un valor monetario, no una ficción moral o similar. Por esta razón, se atribuye a Fabio Vesta el intento de proporcionar una explicación contable realista mediante el desarrollo de una nueva teoría contable. Los teóricos influenciaron mucho en la nueva teoría económica y preocupados por las grandes fluctuaciones comenzaron a estudiar cómo proporcionar a las unidades industriales algunos medios financieros para proteger la inversión fija, contratar nuevos inventos, explotación y obsolencia. De ahí surge el concepto de depreciación para contabilizarla inicialmente como una división real del excedente, o también llamado fondo. Más tarde, cuando se confirmó que el propio fondo se estaba quedando sin efectivo debido a una pérdida del poder adquisitivo, se desarrolló el concepto de separación virtual y surgieron las reservas. Como conceptos fundamentales escribiremos qué es la contabilidad financiera y la amortización. Dentro de la obra literaria de Jorge Álvarez y Bolaños César titulada Contabilidad Comercial, nos dice que es la rama que nos precisa las normas y procedimientos que se deben seguir para la obtención, ordenamiento, registro, clasificación, entre otras cosas, de las operaciones realizadas por una empresa con el propósito de tomar decisiones administrativas, financieras, contables, etc. Para la contabilidad financiera, en la revista de Contabilidad y Tributación por Richard, nos dice que se encuentra dentro de la microcontabilidad y también es llamada como contabilidad general o contabilidad externa, y es la que se ocupa de registrar aquellas operaciones que relacionan a las empresas con el exterior y suministra datos a los usuarios externos e internos. Para el concepto de la amortización, en finanzas, el término de amortización se refiere a la disminución del valor de un activo o pasivo a lo largo del tiempo. Entonces, podremos decir que la amortización es una forma de cuantificar la pérdida de un valor de un activo o de un pasivo. Dentro de los tipos de amortización se manejan dos. El primero es la amortización contable de activos, el segundo, amortización financiera o amortización de pasivos. Para el desarrollo de sus actividades, la empresa adquiere diversos bienes que forman parte de su patrimonio. Estos activos son activos fijos y pueden ser tangibles o intangibles. Los bienes se compran a un valor determinado, pero con el tiempo, el uso, el disfrute y la obsolencia pierden parte de su valor original.
Por eso es que este tipo de amortización es el reflejo periódico de la amortización de estos activos en los estados financieros durante el transcurso de su vida útil. De esta manera, la pérdida del valor del activo se registra no solo al final del año, sino gradualmente a lo largo de los años. Dentro de este tipo de amortización encontramos diversos factores, el cual es el valor de la compra, que este es el precio al que se compró el artículo, la vida útil, que es el periodo durante el cual un activo es útil para el negocio, y por último el valor residual, que es el valor de un activo al final de su vida útil, será el precio por el que se vende en ese momento. Como método de cálculo, encontramos que este cálculo se hará de manera anual y se utilizarán dos métodos, que es el método lineal y el método por amortización decreciente. Continuando con el método de cálculo, el método de amortización lineal consiste en depreciar un activo utilizando tasas de amortizaciones anuales iguales. Esto puede hacerse de dos formas. Por porcentaje, a cada tipo de inmovilizado se le asigna un coeficiente anual multiplicado por el valor de adquisición. Y por vida útil, en donde el valor de adquisición del activo va a ser dividido por su vida útil. Para el método de amortización decreciente, en este caso se utiliza un porcentaje del valor depreciado, el cual disminuye cada año según la tabla oficial, donde los porcentajes son los siguientes. El 1.5% si el periodo de amortización del bien es inferior a 5 años. El 2% si la vida depreciable del activo es igual o superior a 5 años e inferior a 8 años. Y por último, el 2.5% si el activo tiene un periodo de amortización de 8 años o más. En términos de amortización financiera o amortización pasiva, encontramos que es la devolución de la deuda en el plazo acordado por el prestatario y el prestamista. Por ejemplo, a la hora de liquidar un préstamo, cada vez que se realiza un pago, se amortiza parte de la deuda. Dentro de este tipo de amortización encontramos tres sistemas de amortización de pasivos, en donde se encuentra el sistema francés, que consiste en pagos mensuales fijos que incluyen parte del monto del préstamo y parte de los intereses. Dentro del sistema alemán, significa que todas las contribuciones se amortizan por igual del capital. Y por último, en el sistema de cuotas estadounidense, las cuotas regulares se pagan con intereses solamente y un pago global de capital cuando se vence el préstamo. Aunque existen diferentes tipos y fórmulas de amortización, el objetivo de todas ellas es obtener información sobre el valor real de los bienes que posee un individuo. La fórmula de amortización se puede utilizar en varias situaciones diferentes, por ejemplo, al vender un activo, al solicitar un préstamo, al contraer un seguro y en el balance financiero. Finalmente, como conclusiones, tenemos que la amortización de un activo es el reflejo periódico de la amortización de estos activos en los estados financieros. Hay varias formas de reflejar esta amortización, de las cuales ya hablamos, y en donde los activos de una empresa serán reflejados en sus estados financieros. Agradezco su atención.